Así que estamos muy agradecidos con el Señor por este enorme privilegio, pero también gran responsabilidad. Mis hermanos, pues vamos a continuar donde nos quedamos el domingo pasado. La bendición de estar viendo un libro consecutivo. Es una grande bendición estar pudiendo analizar versículo por versículo lo que el Señor nos quiere hablar a nuestra vida, y como iglesia continuamos ahí en la carta de Tito, hermanos, la carta del apóstol Pablo al pastor Tito, al cual dejó en la isla de Creta. Tito capítulo 1. El domingo pasado, con la ayuda del Señor, vimos el versículo 10 y con esa misma gracia que ruego al Señor, hoy veremos el versículo 11, lo que estaremos viendo, Tito 1:11. Pero para ello quiero leer el versículo 10 para reforzar un poquito de lo que vimos el domingo pasado. Dice así la palabra de Dios: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Versículo 11, que es el que vamos a ver ahora. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Bien, mis hermanos, quiero que traigan a la mente esto. Lo que hemos estado viendo en esta carta del apóstol Pablo al pastor Tito es en los versículos del 1 al 3, vemos una descripción del autor de la carta. En el versículo 4 vimos una descripción a quién va dirigida la carta. En el versículo 5 vimos que se establece la necesidad de una pluralidad, de un liderazgo piadoso. De los versículos 6 al 9 estuvimos viendo las características de ese liderazgo piadoso que Dios demanda. Y de los versículos 10 en adelante, es decir, al 16, estaremos viendo la finalidad de un liderazgo piadoso. Mientras que en el versículo 5 vimos la necesidad de un liderazgo piadoso. De los versículos 6 al 9 vimos las características de un liderazgo piadoso. De los versículos 10 al 16 veremos la finalidad de un liderazgo piadoso. Y en este texto, mis hermanos, entre los versículos 10 y 11, en este texto Cristo nos muestra cómo son los falsos maestros, qué debe hacer el liderazgo con ellos y el porqué de esa acción a fin de tener una iglesia saludable. Es lo que estamos viendo, mis hermanos. En el versículo 10 vimos cómo son los falsos maestros, y ahora en el versículo 11 veremos qué debe hacer el liderazgo con ellos y el porqué de esa acción con el propósito de tener una iglesia saludable. Es lo que estaremos viendo. Entonces, mis hermanos, en el versículo 10 vimos cómo son los falsos maestros, y el texto nos describe que hay muchos. No dice que simplemente hay falsos, dice que hay muchos, y eso es preocupante. Pero ¿cómo son? Vimos que son contumaces, habladores de vanidades y engañadores, y que en especial o en específico en el contexto de los que abundaban en esta isla, que estaban haciendo daño a la iglesia, eran los judaizantes, los de la circuncisión. Ahora, ya Pablo nos describió cómo son estos falsos maestros, pero ahora nos va a instruir, mis amados hermanos, en el segundo punto que vamos a ver es las acciones que debe tomar el liderazgo con ellos. Las acciones que debe de tomar el liderazgo con ellos. Una cosa es que se nos describa, oye, ten cuidado, los falsos maestros son así y así. Muy bien, ¿y ahora qué sigue? Bueno, debido a que estas son las características de estas personas que perturban la iglesia, las acciones que el liderazgo, que es en el contexto de lo que está hablando, ¿cuáles son las acciones o las medidas que debe tomar el liderazgo? Puesto que una de las responsabilidades del liderazgo, según el versículo 9, es que sea retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, ¿cuáles son las acciones que debe tomar el liderazgo con ellos? Vaya conmigo al texto y al versículo 10. Lo primero que vemos en este versículo, hermanos, en el versículo 10, es esta frase, hermanos, es importante. A los cuales. Y vamos a detenernos un poquito aquí, porque damos por hecho muchas cosas. Miren, hermanos, aquí hay un pronombre relativo que hace alusión al grupo mencionado en la frase anterior, a los cuales su antecedente inmediato es los falsos maestros que fueron descritos en el versículo 10.
aquellos contumaces, habladores de vanidades, engañadores y mayormente los de la circuncisión. Este pronombre hace alusión a estos que ya describió en el versículo 10. ¿Ven la conexión, hermanos, del texto? Hermanos, muy importante. No quiero que al ir versículo por versículo nos desconectemos del contexto. Quiero que vean el hilo de pensamiento que tiene el apóstol inspirado por Dios, por el Espíritu Santo en esta carta. ¿Están conmigo? Cuando dice aquí a los cuales, ¿a quién se refiere? ¿A cuáles? A los falsos maestros descritos en el versículo 10. ¿Van conmigo? Ok. Estos falsos maestros son a los que él se refiere. Ahora nos dirá qué acción debe tomar el liderazgo con estas personas. Y quiero enfatizar otra cosa aquí, antes de pasar a lo siguiente, hermanos. Quiero reforzar esto. Miren, esto no es algo nuevo con lo que Pablo estaba lidiando en la isla de Creta. Hermanos, ni es algo nuevo que nos va a tocar lidiar a nosotros. Una de las cosas que la Biblia hace mucho énfasis, hermanos, y que pocas veces nos ponemos a meditar y tomar con seriedad es que la Biblia nos advierte muy, muy claramente: cuidado con los falsos maestros. Hay falsos maestros. Y pareciera como que si esas advertencias de la Biblia fueron nomás del primer siglo y que ya no tienen nada que ver con nosotros ahora. Nomás usted mire el programa de Enlace, cuántos falsos apóstoles, cuántos falsos profetas salen ahí. En la radio cristiana, cuántos predicadores de la prosperidad y de sueños y de milagros no hay. Abundan iglesias como una tienda del mercado en cada esquina. Hermanos, no estamos ajenos a esto, hermanos, y vivimos en el contexto de hecho, donde abundan falsos maestros en nuestra ciudad. Y quiero que usted vea que este ha sido un patrón, hermanos. Ha habido falsos maestros todo el tiempo. En el antiguo pacto hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento vemos falsos maestros entre la iglesia. Así que sus características, su patrón, su forma de trabajar es el mismo. Su amo es el mismo, Satanás. Así que podemos ir desde el Antiguo Testamento y rastrearlos y verlos en el Nuevo Testamento, y ahí están, no cambian, y en la actualidad siguen siendo los mismos, con las mismas características. Fíjese lo que nos dice Jeremías 14:14. Solamente voy a dar un texto del Antiguo Testamento. Jeremías 14:14 dice así: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón les profetizan. ¿Ven esto, hermanos? Dios está enojado con los falsos maestros desde el Antiguo Testamento. Y así pudiera citarles muchos otros textos, pero en el Nuevo Testamento, hermanos, se nos advierte que irán en aumento, puesto que estamos en los últimos días desde que nuestro Señor Jesucristo vino. Los falsos maestros irán incrementando a lo largo del tiempo. Miren, nuestro mismo Señor Jesucristo en Mateo 7:15 nos hizo una advertencia. Recuerden, ¿cuál es el propósito de que les estoy leyendo todos estos textos, hermanos? Recuerden el antecedente ahí del pronombre relativo, a los cuales. ¿Y a quién se refiere eso, a los cuales? A esos falsos maestros. Y por eso estamos viendo estos textos que refuerzan la idea de que no es algo nuevo con lo que Pablo está luchando, y que la Biblia por todos lados nos advierte que hay muchos de estos y que por eso tenemos que tener cuidado, ¿cierto? Pero el propósito de esto es que el liderazgo tome acciones, y ahorita vamos a ver cuál es eso. Pero miren lo que nos dice, por ejemplo, Mateo 7:15. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Sí? El versículo 16 nos dice: por sus frutos los conoceréis. Pero el punto es, Cristo dijo: cuídense de los falsos profetas que vienen. Y luego dice: vestidos de oveja. Un lobo no llega con el traje de lobo como es, porque la oveja se va a asustar y va a correr, ¿no? Llegan vestidos de ovejas. No perdonan el rebaño. Mateo 24:11 también nos hace una advertencia de esto. Dice así: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en este contexto de Mateo 24, nuestro Señor Jesucristo está hablando de las señales antes del fin.
obviamente los falsos maestros irán incrementando y a medida que se acerca el fin, abundarán más, hermanos. Es una triste realidad. No van a disminuir, van a aumentar tristemente. Mateo 24:24 nos dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Obviamente me estoy yendo en términos escatológicos, aún antes del tiempo del fin, estos falsos maestros irán incrementando de una manera palpable, hermanos, de una manera palpable. En Hechos 20:29, hermanos, Hechos 20:29, si recuerdan, de hecho, nuestro hermano ya había leído un poco de este texto, el mensaje de Pablo a los ancianos o a los pastores de Éfeso en Mileto. Hechos 20:29. Miren lo alarmante de lo que dice aquí. En el versículo 28 nos dice, miren por ustedes y por el rebaño, por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. ¿Correcto? Les está hablando una advertencia a los pastores de la iglesia de Éfeso. Pero miren lo que dice el versículo que sigue. Versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pero lo más preocupante de este texto es, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces. Pablo lo sabía y les advirtió, entre ustedes puede que haya falsos, ¿no? O que se levanten falsos maestros. Les dice a los apóstoles, a los pastores de la iglesia de Éfeso. Colosenses 2:8. Vamos allá a Colosenses 2:8. Hay advertencias también. Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Cuando dice aquí, cuídense de que nadie los engañe, significa cautivarlos y atarlos a falsas enseñanzas. Hay una advertencia, hermanos, hay una advertencia palpable. Primera de Juan 4:1. Primera de Juan 4:1. Nos dice, amados, no crean a todo espíritu, fíjese, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1, hermanos, también nos habla de esta advertencia. Segunda de Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, está hablando del pasado, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Primera a Timoteo 4:1. Primera a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda a Timoteo 4:3. Segunda a Timoteo 4:3 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios deseos pecaminosos. Y puedo dar más citas, hermanos, pero creo que esto es suficiente simplemente para que notemos algo, hermanos, a los cuales hay muchos contumaces. Es decir, hermanos, por toda la Biblia se nos da una advertencia muy seria de que los falsos maestros son un peligro y un cáncer mortal para la iglesia. Y si la Biblia nos da advertencias tan claras y tan palpables, hermanos, lo menos que podemos hacer nosotros es ignorarlas. Estamos conscientes, esto es algo serio, hermanos. Abramos nuestros ojos y estemos alertas porque Dios nos está diciendo, tengan cuidado. Hay falsos maestros y son peligrosos, no son inofensivos, no es cualquier cosa. Estos a los cuales, es decir, a este grupo de falsos maestros, que en el contexto del versículo 10 ya vimos algunas de sus características y quiénes eran principalmente los falsos maestros que abundaban ahí. A este tipo de personas, la acción a tomar de liderazgo, fíjese bien, de liderazgo, el contexto es de liderazgo porque a veces
nos queremos tomar atribuciones que no nos corresponden. Dios ha designado responsables para cuidar el rebaño. El liderazgo es el encargado de velar por el rebaño. Y el liderazgo es el que debe de hacer esto, hermanos, porque muchos toman como pretexto este versículo para ser groseros, a los cuales es preciso tapar la boca. Es que la Biblia dice que te tengo que tapar la boca. Ojo, ¿cuál es el contexto de aquí? El liderazgo tiene la responsabilidad de cuidar al rebaño, contrarrestando esas falsas enseñanzas, esas malas doctrinas de los falsos maestros, pero aquí el texto no nos está enseñando que nosotros tenemos que callar a los demás y ser groseros. Aquí está hablando en la actividad pastoral, en el grupo de liderazgo, la acción a tomar. Ahora, vamos a ver qué significa esto. No es nomás ir con un tape y taparle la boca al falso maestro, no. No se refiere a eso. Ahorita vamos a ver a qué se refiere, hermanos. Pero antes de eso, hay una palabrita, un verbo clave ahí. Miren, hermanos. Esto no es una opción para el liderazgo. Lidiar con los falsos maestros en la iglesia, hermanos, no es que a nosotros nos guste o no nos guste, si queremos hacerlo, si no queremos hacerlo. No son como sugerencias que Dios nos está dando aquí en el texto para ver qué pudiéramos hacer, a ver qué funciona mejor. El verbo que viene aquí, hermanos, cuando dice es preciso, este verbo griego, dei, significa es necesario, es un deber e implica que algo es inevitable y se usa este verbo frecuentemente. Si nosotros encontramos este verbo, buscamos este verbo griego en el Nuevo Testamento, frecuentemente habla del plan de Dios, algo que Dios ha determinado y que se tiene que cumplir. Mire, por ejemplo, Hechos 19:36, Hechos 19:36, que dice: puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente. Esta palabra es necesario que esto no puede contradecirse, implica algo que no puede o algo que es inevitable. En Juan 12:34, hermanos, encontramos otro texto, Juan 12:34. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Cuando dice aquí, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, implica el cumplimiento de la profecía, de la palabra de Dios, de las Escrituras. Es decir, algo que es inevitable, que tiene que suceder. ¿Sí? En el contexto, por ejemplo, también se usa en la salvación. En Juan 3:7, es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Es el mismo verbo griego que se usa ahí. O sea, si alguien no nace de nuevo, simplemente no puede ser salvo, no puede entrar al reino de Dios. Esa es la implicación, una condición sin la cual no. Y en 1 Timoteo 3:2, cuando habla de los requisitos de los obispos, un pasaje paralelo a Tito capítulo 1, versículo 5, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Luego, pero viene la palabra mágica: pero es necesario, es decir, una condición sin la cual no. Anhela ser pastor, qué bueno, pero es necesario que cumplas con estos requisitos objetivamente, ¿no? Ahora, cuando Pablo dice aquí, es preciso o es necesario, cuando dice aquí Pablo es preciso, está diciendo que esto es justo y necesario, no hay otra manera de lidiar con esto, se tiene que confrontar el problema con estas personas de esta manera, no se puede ignorar o dejar pasar en nombre de la paz y el amor. ¿Sabe por qué? Porque la paz de ahora puede ser la guerra del mañana. Y por lo regular, nosotros nos damos el lujo de postergar en lugar de solucionar los problemas y enfrentarlos y tratarlos como deben de ser y cuando deben de ser, para no incomodarnos, porque idolatramos nuestra comodidad. Decimos: no voy a confrontar esto porque no quiero tener problemas, no quiero que el hermano se ofenda, no quiero que alguien se vaya de la iglesia, no quiero que esto, no quiero problemas. Pero a veces la paz de ahora puede ser la guerra del mañana, ¿no es así? Y por el contrario, la guerra del hoy puede ser la paz del mañana. El punto es que no hay un atajo para esto. Es preciso, es necesario. Esto debe de ser así. El liderazgo tiene que actuar de esta manera, sí o sí, porque es lo que Dios ha determinado. No hay otra opción. ¿Sí? No hay otra opción en la cual nosotros podamos tomar un atajo. Es lo que el liderazgo debe hacer. Es preciso. ¿Y qué debe hacer? Es preciso que, aquí viene lo duro, tapar la boca.
Este verbo, hermanos, griego, puede también traducirse de una manera literal, imponer silencio. Viene de dos compuestos, de dos palabras griegas, epi, stoma, que significa poner algo sobre la boca. La implicación es taparla, ¿no? Pero de una manera figurativa la implicación es silenciar o imponer silencio. Lo que está diciendo el texto aquí es, tápale la boca a los falsos maestros o imponles silencio. ¿Pero de qué manera? ¿Qué significa imponer silencio a estos falsos maestros, hermanos? ¿Significa ponerles una plasta de tape ahí para que no puedan hablar? No. Primero quiero aclarar lo que no significa, lo que el texto no significa. Lo que no significa es, obviamente, taparles la boca con tape, porque aquí habla en un sentido figurativo. No significa tampoco agredir violentamente y verbalmente, atacando a una persona o su dignidad humana. Esto tampoco significa. Tampoco significa humillar ni ser groseros con ellos, pues en todo momento nuestras actitudes deben ser templadas con el amor y la compasión. Esto es inevitable, hermanos. Pero por otro lado, la otra cara del amor hace que en ocasiones tengamos que ser firmes y directos. Una reprensión severa puede ser un acto genuino de amor cuando la motivación es la gloria de Dios, la verdad de la palabra de Dios y corregir el error de otros por amor a Dios y por amor a su alma, sabiendo de antemano que nosotros no somos mejores que aquellos a quienes reprendemos. Entonces, lo que no significa, vuelvo a repetir, es humillar, agredir, violentar, pero lo que sí significa es una reprensión severa. ¿Con qué? Con la verdad de Dios. ¿Cómo se tapa la boca a un falso maestro? Proclamando solo la verdad y censurando la falsa doctrina y el comportamiento pecaminoso. ¿Sí? Eso es tapar la boca en este contexto, hermanos. No es, cállate, no hables. No, tapar la boca es, si hay falsas doctrinas, si hay prácticas pecaminosas, con la verdad de la palabra de Dios, exponer y clarificar lo que Dios dice con autoridad, censurar lo que está mal y establecer en orden lo que la palabra de Dios dice. Eso es tapar la boca. ¿Sí? Los pastores, los ancianos, el liderazgo tienen la autoridad delegada por Cristo para hacer esto. ¿Sí? Por eso estamos hablando en el contexto del liderazgo. El liderazgo tiene que actuar de esta manera para salvaguardar la integridad y la pureza de la iglesia. Un pastor que no lidia con falsos maestros no ama a la congregación, hermanos. Porque por amor a las ovejas, tú no vas a dejar entrar un lobo a gusto para que las despedaces, ¿cierto? Aunque las ovejas se enojen y te critiquen por tu severidad, pero la palabra de Dios nos enseña esto. ¿Cómo se le tapa entonces la boca a un falso maestro en el contexto de liderazgo? ¿Quiénes son los responsables de llevar a cabo esta acción, hermanos? El liderazgo. ¿Cómo? Proclamando solo la verdad, censurando la falsa doctrina y el comportamiento pecaminoso. Tenemos ejemplos, hermanos, en la Escritura, cuando los hombres de Dios tuvieron que actuar de esta manera. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han escuchado que el apóstol Juan era el apóstol del amor? Pero miren lo que dice en 3 de Juan en el versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. El apóstol del amor está diciendo, si yo fuere, le recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. Está hablando de Diótrefes, el que había secuestrado la iglesia. Segunda a los Corintios 13:2, el mismo apóstol Pablo que escribió Tito, cuando tenía que ser firme en confrontar pecado y comportamiento pecaminoso, mire cómo era su postura. Segunda a los Corintios 13:2. Dice, he dicho antes y ahora digo otra vez, como si estuviera presente y ahora ausente, lo escribo a los que antes pecaron y a todos los demás, que si voy otra vez, no seré indulgente, es decir, no seré suavecito. Si no hay corrección, voy a usar la autoridad que Cristo me dio para corregir el pecado. El medio hermano del Señor, Judas, en su pequeña carta, pero muy sustanciosa, de los versículos 20 al 23, nos hace esta advertencia. Pero ustedes, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo,
consérvense en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convénzalos, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En otras palabras, ¿cómo nos vamos a conservar en el amor de Dios? Algunos hay que convencerlos, otros ya están más comprometidos con la falsa doctrina y con el error, pero están rescatables, y hay otros que de plano se han entregado a la inmoralidad, al pecado, a la falsa doctrina, y mientras que tenemos que amarles, el aborrecer la ropa contaminada por su carne simboliza que no aprobamos sus acciones ni su doctrina. Nunca en este contexto muere el amor, simplemente que el amor gira en el contexto dentro de nuestra santísima fe de la verdad. ¿Sí? Y una exhortación, hermanos, que nuestro mismo Señor Jesucristo hace a una de las iglesias, ahí en el Apocalipsis 2:14, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esto es a la iglesia de Pérgamo. Y a la iglesia de Tiatira, en el versículo 19 le dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras son más que las primeras, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21, le he dado tiempo de que se arrepienta. Luego en el versículo 22 menciona un juicio, dice: aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré cada uno según vuestras obras. Nuestro Señor Jesucristo juzga también a su iglesia, hermanos. De hecho, aquí en las iglesias del Apocalipsis, que fueron 7 iglesias literales que estuvieron en lugares geográficos, y que a lo largo del tiempo nuestra iglesia puede estar en algunas de esas condiciones, dice que Él es el que se pasea en medio de los candeleros que representan las iglesias. Cristo está en medio de su iglesia, Él la cuida, la supervisa, pero también la juzga. ¿Sí? Y Cristo mismo es el más interesado en preservar la doctrina, la pureza, la santidad y el amor de su iglesia. Y nos delega esta responsabilidad a quienes la cuidamos, hermanos. Por eso es algo muy serio. Porque Cristo nos va a pedir cuentas de todo lo que hemos hecho con quienes Él más ama, sobre aquellos que dio su propia sangre y quiere ver una iglesia pura, sin mancha, gloriosa. Y nosotros somos responsables de cuidar a la iglesia. Pero tristemente estos hombres, estos falsos maestros, quieren distorsionar la verdad y que se pierdan muchas personas y manchar la imagen de la novia gloriosa que es la iglesia. Hermanos, a veces, miren, aquí Pablo está hablando abiertamente de estos falsos maestros, de imponerles silencio. ¿Cómo? Ya lo explicamos, proclamando la verdad a través de las escrituras. Por eso en el contexto inmediato es el versículo 9, que dice: retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Este tapar la boca, esta reprensión, no es simplemente sentimientos, tiene que ver con la defensa, la proclamación de la palabra de Dios, hermanos, no de nuestras ideas. De nada nos sirve nuestro ímpetu, tiene que ser todo en base a la palabra de Dios. ¿Sí? Pero a veces, hermanos, aún incluso estas reprensiones, este tapar la boca, a veces implica o aplica hasta verdaderos maestros de la palabra. Miren, hay un caso muy particular que a mí me sorprende mucho, ahí en Gálatas 2, del 11 al 14, cuando Pablo reprendió a Pedro. Esto a mí me impactó, hermanos, porque eso me hace ver que aunque yo no sea un falso maestro, puedo llegar a desviarme en algún punto y también necesito corrección. Ojo, aquí en Gálatas 2, 11 al 14 no está hablando de falsos maestros, pues está hablando del apóstol Pedro. El apóstol Pedro fue un auténtico apóstol de Jesucristo. No podemos decir que él era un falso maestro, ¿no? De hecho, sería una herejía decir que Pedro fue un falso, ¿no? Porque la Escritura no nos enseña de eso. Pero miren lo que pasó. Miren lo que pasó aquí en Gálatas 2, 11 al 14. Gálatas 2, 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, está narrando Pablo, le resistí cara a cara porque era de condenar. ¿Por qué era de condenar? Escuchan, versículo 12.
pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los no judíos, miembros no judíos de la iglesia. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Quiénes eran la circuncisión? Los judíos creyentes. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el hijo de consolación, hermanos, el que tuvo misericordia de Pablo, ¿recuerdan? Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecador de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En otras palabras, Pedro, Bernabé, lo siento mucho, te amo, pero se están portando hipócritamente. ¿Por qué cuando llegan los creyentes judíos se comportan como judíos y cuando no están ellos se comportan como gentiles? Eso no es recto. ¿Por qué? Por implicación ustedes le están enseñando a los miembros de la iglesia que no son judíos que se tienen que judaizar y eso está sembrando confusión y pueden turbiar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y eso no es correcto. La diferencia es que Pedro, no nos dice el texto, pero en una de sus cartas cuando Pablo ya había muerto, escribió con mucho cariño de Pablo, también como nuestro amado Pablo, hermano Pablo os ha escrito, Pedro recibió esa reprensión y se corrigió, hermanos. Miren, aún yo mismo, como pastor, como parte del cuerpo de ancianos de esta iglesia o cualquier, podemos llegar a fallar en un área, pero si somos reprendidos, podemos llegar a ser corregidos y es parte también de nuestro crecimiento, ¿no? Porque aún como pastores, Pedro siguió pastoreando, ¿no? Por eso ya fue descalificado. Pero creemos que atendió a la reprensión piadosa de Pablo, porque estaba de por medio no su reputación y los intereses de Pablo. Pablo estaba defendiendo el evangelio, hermanos. Pablo no le importó nada. Es que Pedro es mayor que yo y que el evangelio lo es todo, ¿no? Aquí estamos hablando de que está en juego la salud de la iglesia, la naturaleza misma del mensaje que salva y yo tengo que intervenir aún con un hermano en la fe a quien amo, ¿no? ¿Se fijan? Si esto es así en cuanto a nosotros, hermanos, que entre verdaderos maestros podemos equivocarnos y fallar porque somos pecadores y no estamos exentos a los errores. Ahora imagínense cuánto no debe de ser con más urgencia a los falsos. ¿Entienden la implicación de esto, hermanos? Porque Pablo está diciendo a los cuales es preciso tapar la boca. Suena una medida severa, pero ya cuando comprendemos esto en su contexto, entendemos que es lo correcto, es lo justo, es lo necesario. Amén. Los veo muy serios, hermanos, no se asusten. Esto implica para todos, esto me pone en evidencia a mí, a cualquiera de nosotros, que tenemos que conducirnos de una manera recta delante de Dios y de su pueblo en la verdad, en el evangelio, ¿no? En la palabra de Dios. No podemos hacer nuestra voluntad, ni innovar con la iglesia, ni hacer lo que a nosotros nos apetece o se nos ocurra. Tenemos que ser fieles a lo que Dios nos ha revelado. Ahora, Pablo sabía muy bien que algunos hermanos con buen corazón iban a decir, ay Pablo, qué duro eres. Debemos de ser más amorosos. Pero Pablo sigue describiéndonos cosas, características y el porqué de esta acción. Entonces vamos a ver como tercer punto en la segunda parte del versículo, la justificación de la acción a tomar. Miren, en el versículo 10 vimos cómo son los falsos maestros. En la primera parte del versículo 11 vimos las acciones que debe tomar el liderazgo con ellos. ¿Cuál es esa acción? A los cuales es preciso tapar la boca. Y la última parte que vamos a ver de este versículo es la justificación de la acción a tomar. La justificación de la acción a tomar. Dice que trastornan casas enteras. Ahora, hay otro pronombre relativo aquí, ese que también podría traducirse quiénes, literalmente. Y vuelve a hacer alusión otra vez a su antecedente inmediato, los falsos maestros. O sea, este grupo del cual Pablo está hablando aquí, es preciso taparles la boca y este grupo de quien está hablando Pablo aquí son los que trastornan casas enteras. Es por eso que es necesario tomar esta acción. Miren, porque trastornan casas enteras.
Esta palabra trastornar, en otro contexto literalmente se puede traducir volcar como volcar una mesa, pero en un sentido metafórico se puede utilizar en el sentido de trastornar la fe. Y cuando habla de casas enteras, aquí la palabra casa tiene el sentido de familia, ¿sí? Esto es familias. Incluso en un diccionario llamado Vine, hay una alusión de dos autores que dan una ilustración adecuada procedente de un papiro del siglo II y de la completa perturbación de una familia por la conducta libertina de uno de sus miembros, ¿no? Entonces la implicación, la idea es afectar, trastornar, distorsionar la fe en la verdad de estas familias. Y lo más triste es, dice, casas enteras. Familias enteras estaban siendo afectadas por estos falsos maestros, ¿no? Tu pastor no te visita, pero ellos eran los primeros que estaban ahí. O sea, son persistentes, son sagaces, son sutiles, están prestos para convencer. Hay un pasaje paralelo, hermanos, de esto, de esta táctica de los falsos maestros, en 2 Timoteo 3:6, 2 Timoteo 3:6, que dice, porque de estos son de los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, ¿no? En este contexto aquí de Timoteo, hermanos, en 2 Timoteo 3:6, cuando habla de las mujercillas cargadas de pecados, se refiere a mujeres cargadas con la culpa de su pasado y buscando ayuda en lugares equivocados. Los falsos maestros pueden proponer la privación de ciertas cosas como forma de purificación y, ojo, los falsos maestros saben que las mujeres, por su cuestión emocional, son más vulnerables a atender en algunas ocasiones la falsa doctrina, hermanos. ¿Sí? De alguna manera, hermanos, Dios hizo a la mujer más emocional que al hombre, porque la mujer complementa al hombre. El hombre es la cabeza y la mujer su ayuda. No es pecado que una mujer sea más emocional que un hombre, es parte de su feminidad y es algo hermoso cuando va dirigido por Dios. Pero ojo, a lo largo de la historia, muchas de sectas o falsas doctrinas han sido propagadas por mujeres, hermanos. Y por algo la Biblia nos dice que el liderazgo es exclusivamente para los hombres. No debe de haber pastoras mujeres, obviamente. No debe haber mujeres pastoras, perdón, ¿no? Un liderazgo. Incluso una de las cosas que reprocha Cristo a una de las iglesias, que tengo contra ti dos cosas. Que permitas que una mujer enseñe, porque eso es parte del liderazgo de los varones, y aparte enseña falsa doctrina y seduce a mis siervos a cometer inmoralidad, ¿no? Es algo muy serio cuando una iglesia, hermanos, sacrifica la verdad de la palabra de Dios, los principios de la verdad de la palabra de Dios y abraza las ideologías, el feminismo y todo lo que hay en su alrededor, ¿sí? Una iglesia que promueve un liderazgo femenino, hermanos, está casi a un paso de la herejía. Ojo, yo no estoy diciendo que no haya creyentes, no haya hermanos, pero estoy diciendo que están en una línea muy delgada de permitir más cosas antibíblicas. De por sí eso ya está mal, es pecado. No debería de ser así porque el Señor instituyó a la iglesia así, que no debe de ser esto. Pero por la sociedad, por las ideologías y todo, distorsionamos la palabra de Dios. Ya no hay hombre ni mujer y entonces tenemos los mismos roles. No. Ya no hay hombre ni mujer en el sentido de valor y dignidad y salvación. No hay judío ni griego ni nada, en el sentido de que todos tenemos el mismo valor. Pero eso no anula los roles y funciones. Somos iguales en valor y dignidad, pero distintos en roles y funciones por diseño divino. Y el ir en contra de esto es ir en contra de Dios mismo, en contra del diseño de Dios. Desde el principio de la creación, antes de la caída y después de la caída ha sido así. Dios hizo primero a Adán y de sus costillas hizo a Eva. El hombre era la cabeza del hogar y sigue siendo la cabeza. Claro, ahora con más dificultades. El hombre le cuesta amar a su esposa, por eso nos dice, ama a tu esposa como Cristo amó la iglesia. A la mujer le cuesta someterse al esposo, pero es lo que Dios está haciendo en nosotros, restaurándonos a esa imagen que Él creó, que es buena, ¿cierto? Por lo regular, hermanos, estos falsos maestros tienen un patrón muy, muy notable. Curiosamente interactúan mucho con las mujeres. Y para empezar, eso ya nos deja de ver algo muy, muy raro, ¿no?
porque los varones deben de atender principalmente a los varones. No digo que no tenemos que hablar con las mujeres, ¿no? Pero principalmente a quienes llevan cautivas y hablan más es a las mujeres. Y emancípate de tu esposo y tú no. Y cuidado, hermanas, ¿no? Miren, algo sano que podemos practicar en la iglesia es, hermanas, tengan consejeras mujeres piadosas. Varones, tengan consejeros hombres piadosos. En todo momento, si hay matrimonios en la iglesia, en el hogar, tenemos que sabiamente sabernos dirigir con la cabeza del hogar, que son los varones, los esposos. No quiere decir que no vamos a tener contacto con hermanos, con una situación de consejería. No necesitemos hablar con una hermana en específico, en particular. No nos vamos a ir a los extremos tampoco. Pero estoy hablando de una regla general, hermanos. ¿Sí? Ojo, hermanas. Tengan mucho cuidado. Hermanos, tengan mucho cuidado. Ahora, si aquí en 2 Timoteo 3:6 nos dice que llevan, trastornan hogares, y en especial a estas mujercillas, pero lo preocupante acá de la isla de Creta, acá en Tito dice, no solamente las mujeres trastornan casas enteras. Aquí no, ya no es la mujer, sino el papá, la mamá, los hijos, la abuela. Todos esos ya están confundidos por el error. ¿Cómo que Jesús no es Dios? ¿Cómo que la salvación no es por obra? ¿Cómo que tengo que hacer obras y tú eres un maestro iluminado y a ti me debo y a ti te tengo que remunerar para encontrar esa iluminación? Ajá, ojo, porque no crean que lo hacían por otra cosa más que por esto, por un interés, y ahorita vamos a ver. Quieren crear una dependencia, estos falsos maestros, de ellos, y no de Dios y de la Biblia, sino de ellos, para poder esclavizar a las personas y sacar un provecho de ellas. Ese es el patrón de los falsos maestros. Esclavizan a la gente para depender de ellos y no de Dios y de la Escritura. Qué curioso, ¿verdad? Un verdadero siervo de Dios es como Juan. Es necesario que yo mengue, pero que él crezca, ¿no? Vamos a llevar a las personas a admirar, a amar y a depender de Cristo y de su palabra, no de nosotros, hermanos. No, es que si, mira, nadie enseña como yo, y si no es a través de mí, no, tú estás perdido. Pero mira, si tú te acercas a mí, hay una buena oferta. Te disipulo, pero pues tienes que, ¿no? Tanto por semana. Me suena muy parecido a lo de la venta de las indulgencias, ¿no? Pero con otra fachada ahí. Y tristemente, hermanos, obviamente la implicación de esto es que distorsionan la fe de las familias enteras con sus falsas doctrinas, pero tristemente la motivación primaria de estos falsos maestros es el amor al dinero. Mire lo que dice la última frase del versículo 11. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Tristemente, la motivación primaria de estos falsos maestros es el amor. Si aman, hermanos, si usted pensaba que un falso maestro no tenía su corazoncito y que no amaba, está equivocado. Ellos aman mucho, y más que usted y yo, pero que adivine qué. ¿Qué es lo que aman? El dinero, no usted ni a mí. Ese es el problema, ¿no? Ellos aman, pero el dinero, obviamente. Miren las advertencias que nos da la palabra de Dios en 1 Timoteo 6:5. Ellos no tienen falta de amor, tienen exceso de amor, pero por sí mismos y por el dinero, no por Dios y su gloria y la gente. 1 Timoteo 6:5 dice, bueno, desde el versículo 3 nos hace una advertencia, ahí hace una advertencia Pablo a Timoteo. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, miren, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y aquí viene lo bueno, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí Pablo está diciéndole a Timoteo, mira, estos hombres son así. Y en el versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Versículo 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pero ¿qué debería hacer Timoteo en contraposición con eso? Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. En otras palabras, tú no seas igual. Segunda de Pedro 2:3, hermanos. Segunda de Pedro 2:3. También se nos hace una advertencia de esto. Mire lo que nos dice segunda de Pedro 2:3. Y por avaricia
harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dice, y por avaricia harán mercadería. La palabra de Dios es clara, hermanos. ¿De qué nos asustamos? Que haya un Cash Luna ahí, falsos, Guillermo Maldonado y falsos profetas por ahí en el mundo, ¿no? ¿De qué nos asustamos? La palabra de Dios nos advierte que esto ha sido así y seguirá siendo. Es una realidad, existen falsos maestros motivados por amor al dinero que están enseñando cosas perversas, contrarias a la Escritura y que usan la misma Biblia para torcer su significado y así acumular más ganancias. Esto es una realidad, pero ¿de qué nos asustamos si ya está escrito? El problema es que podemos ser seducidos y engañados si no estamos cimentados en la verdad. Ahora, no quiero dejarlo solamente con la descripción, sino también un consejo práctico, porque aunque la codicia, la avaricia está en el corazón de los falsos maestros, aún los creyentes genuinos, y aunque no estén en el liderazgo, todos tenemos una lucha en cierta manera con la avaricia y la codicia, y quiero dar algunas implicaciones prácticas para que esto no sea así con nosotros. Mire, por algo, el texto en los requisitos que vimos nos dice que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Cuando dice no codicioso de ganancias deshonestas, en el versículo 7, cuando nos dice después de no pendenciero, significa que el que anhela el liderazgo no debe ser desvergonzadamente ambicioso, que busque dinero o bienes deshonestos. Y sobre la avaricia, la Biblia, hermanos, nos advierte tanto. Solamente voy a leer algunos versículos brevemente. Mire, por ejemplo, en Proverbios 23:4. Proverbios 23:4. Principios prácticos de sabiduría. Proverbios 23:4. Escuche esto, hermanos. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Wow. Escuchamos por ahí falsos maestros diciendo, y Dios te va a bendecir, y que si eres pobre estás en pecado, y que la riqueza, y que tú tienes que prosperar. Bueno, mira lo que dice este texto. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. El texto no está diciendo, la pobreza es una virtud, ama ser pobre. Está hablando de no usar métodos ilegítimos para obtener esa riqueza. O sea, de no afanarte, de no idolatrar eso. No está diciendo que la riqueza en sí misma sea pecaminosa, sea mala, porque tampoco la Biblia nos enseña que la pobreza es una virtud. Está hablando de la actitud de nuestro corazón, ojo, porque también el promover la pobreza como una virtud es algo aberrante, ¿no? Que es lo que hizo por muchos siglos la Iglesia Católica medieval, ¿no? Tengan cuidado con eso, tampoco es la idea, ¿no? No somos de una ideología socialista, no somos progresistas, ¿no? Eso es aborrecible ante los ojos de Dios. Pero sí habla de la actitud, de la conducta de nuestro corazón. Lucas 12:13-21. Lucas 12:13-21, hermanos. Hay una buena enseñanza aquí en esto. Lucas 12:13-21. Miren lo que dice, hermanos. El rico insensato, ¿no? Le dijo una de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. Mas él le dijo, hombre, ¿quién le ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, escuchen, la enseñanza está aquí en el versículo 15. Les dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ya de ahí les narra la parábola del rico insensato, ¿no? Que acumuló, se murió. ¿Y de quién fue lo que acumuló? Así es aquel que se hace rico para sí mismo y no rico para con Dios, ¿no? El punto es que este hombre era el yo para mí, mi alma, yo, acumuló para sí y no para la gloria de Dios. Ya vimos en 1 Timoteo 6:10 que raíz de todos los males es el amor al dinero, pero también vemos en Hebreos 13:5 el antídoto, hermanos, para esto. Miren, el mejor antídoto para esto, ¿qué cree? Es una palabrita clave y mágica muy hermosa. La palabra clave es contentamiento. Puede subrayarla ahí y grábela en su corazón. Miren lo que nos dice Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres, fíjese, sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre.
Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con los que tienen ahora. Hermanos, ¿cuántos de nosotros pasamos más tiempo orando, dándole gracias a Dios por lo que nos ha dado que por lo que no tenemos? Ojo, nuestro corazón se empieza a llenar de amargura y de resentimiento y de pensamientos pecaminosos cuando nos enfocamos. ¿Y por qué yo no tengo un carro del año? ¿Por qué yo no tengo una casa? ¿Por qué yo no tengo ropa de marca? ¿Por qué? En lugar de decir, oye, si yo lo seguro, lo segurito que merezco estarme achicharrando en el infierno. Mira, estoy vivo, no estoy en el infierno, hoy estoy respirando. ¡Wow! Puedo ver la luz del día. ¡Wow! Comí ahora, tengo un techo donde dormir. Una cobija, 2 cobijas, no importa, pero tengo donde recostar mi cabeza. El Hijo del Hombre no tenía donde recostar su cabeza. Él siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Y tenemos algo sumamente valioso, hermanos. La palabra de Dios, un lugar donde congregarnos. Tenemos familia, tenemos alimento. Y aunque no tuviéramos nada de eso, si tenemos la salvación en Cristo, es lo más valioso, lo más hermoso, lo más glorioso que podemos tener, es haber sido perdonados a través de ese derramamiento de su sangre, porque toda una eternidad estaremos disfrutando con Él, hermanos. ¿De qué nos serviría tener todo el mundo, todas las riquezas, si nos vamos a estar achicharrando toda la eternidad en el infierno? Hermanos, tenemos lo más valioso. Tenemos al Dios de toda la creación y todavía nos atrevemos. Ay, Moisés, ¿para qué nos sacaste de aquí? Mira, quejándonos como el pueblo de Israel, ¿no? Qué vergüenza me doy, hermanos, cuando veo todas las bendiciones que Dios ha derramado por mí. Tan solo lea Efesios capítulo 1, todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Luego volteo a mi alrededor y veo que tengo esposa y una hija. ¡Wow! Tengo ropa, no estoy desnudo. Comí, tengo una iglesia. No, hermanos, qué vergüenza. Soy rico, no tengo millones, pero tengo lo más precioso, lo más importante. Y si nosotros nos enfocamos en eso, vamos a rebosar nuestro corazón de gratitud, de gozo, porque Dios es bueno. Y no anhelamos las cosas materiales en sí, porque, ay, yo quiero ser poderoso. Sí le pedimos al Señor, obviamente, cosas materiales que necesitamos, pero para servirle y para servir a otros, no solamente para nosotros, obviamente, ¿no? Cuando ese es el enfoque, hay gozo en nuestro corazón, y eso no quita que Dios, en su soberanía, en su gracia, quiere bendecir materialmente más a otros, incluso aunque no sean sus hijos. Pero eso qué, eso no nuestro Señor nos dijo, ¿no? La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, no porque una persona tenga mucho, quiere decir que está bien bendecida por Dios, ¿no? Pero Dios, a quien Él quiere, da la riqueza. Si nos las da a nosotros para que la administremos, hay que hacerlo con integridad, sabiduría, pureza y amor para su gloria. Tampoco miren con desagrado o como si alguien tiene sustento económico que está en pecado, ¿no? Dios a quien quiere bendecir, bendice y está bien, gloria a Dios. Si a alguien Dios le bendice económicamente, simplemente no sea avaricioso, sea generoso en la obra de Dios, sea generoso con los necesitados, administrelo para la gloria de Dios, disfrútelo con su familia, dele gracias a Dios y que su corazón no esté en las riquezas. Esas son las recomendaciones. No dice que te sientas mal y que, ay, soy rico, me voy a ir al infierno. Pero por el otro lado, si no tienes, tampoco estés añorando o codiciando lo que el otro tiene, porque entonces eso sí es pecado. Sé agradecido con lo que Dios te ha dado y administralo para su gloria y sé generoso, aunque tengas poco. Debemos de tener una conciencia limpia, porque el problema es la falta de contentamiento. El problema sobre la avaricia es que es idolatría. Mira lo que nos dice Colosenses 3:5 respecto a esto. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, y dice, y avaricia. Todo lo dicho anteriormente, toda esa cláusula dice que es idolatría. Todo lo mencionado anteriormente es idolatría, es decir, deseos que poseen nuestro corazón y que nos hacen no estar satisfechos en Cristo. Cuando no estamos satisfechos en Cristo, vamos a desear cualquier otra cosa que no sea Dios y por eso vamos a estar amargados y frustrados. Debemos de tener una conciencia limpia, como Pablo.
Hechos 20:33. Miren la conciencia limpia de este hombre. Precisamente hablándoles a los ancianos ahí de Éfeso, en Mileto. Hechos 20:33. Hechos 20:33, que dice: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Versículo 24. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurados dar que recibir. Pero lo que dice el versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Hay una advertencia similar ahí en 1 de Pedro 5:3. A los ancianos dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Pero en el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermanos, nuevamente esto nos está hablando de las motivaciones de cuidar nuestro corazón, pero ojo, hay un balance. Si leemos 1 Timoteo capítulo 5, los ancianos que trabajan en predicar y enseñar, miren, voy a leer este texto, ¿no? 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien, escuche, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Obviamente aquí está hablando de remuneración económica, ¿no? El contexto. No es pecado que un pastor sea sustentado generosamente por su iglesia local, pero al mismo tiempo el corazón de los pastores no debe de estar, y su motivación principal no debe de ser esa para realizar su función. Una cosa no quita la responsabilidad de la otra. ¿Me explico, hermanos? La iglesia es responsable de autosustentarse a sí misma para que pueda ser guiada y cuidada por hombres que se dedican por completo a la obra de Dios. Y en algunas ocasiones no se va a poder, y por eso una pluralidad de ancianos es muy útil, porque si hay necesidad de trabajar y estar en el ministerio, más hombres pueden velar por el rebaño, pero la iglesia también tiene que ver por sus líderes. Pero al mismo tiempo, el líder no debe de estar condicionado. No, yo no predico si no tengo un sueldo tanto. A mí no me si a mí me invitan a predicar a un lugar, tiene que ser en un hotel de tantas estrellas, si no, no. Eso no vemos en la escritura, hermanos. Mucho ojo, mucho cuidado. Y que nuestro corazón no esté enfocado solo en las cosas materiales, sino que vivamos todo lo terrenal y material para la gloria de Dios. Disfrutemos el día de hoy, pero con la vista en lo venidero. ¿Sí? Que nuestro corazón esté anhelando las cosas donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. El cielo, hermanos, no aquí en la tierra. Somos peregrinos y extranjeros aquí, y que todo lo que tengamos y usamos lo hagamos para la gloria de Dios. No nos vayamos a los extremos, hermanos. No estamos romantizando la pobreza, pero al mismo tiempo no estamos promoviendo que tenemos que afanarnos por la riqueza, sino trabajar duro. Si tienes una mente emprendedora y a través de un negocio lícito Dios te bendice para que puedas producir más, gloria a Dios, hazlo. A Dios lo honra y lo glorifica, que trabajemos duro, que produzcamos, que compartamos. La obra de Dios se sustenta a través también de hermanos que Dios ha bendecido y que aportan generosamente para que la obra de Dios siga adelante y Dios es glorificado. Pero esto no debe de ser el centro de las motivaciones de nuestro corazón, porque este es el centro de las motivaciones de los falsos maestros. Quieren poder, quieren riquezas, quieren controlar. Pero los verdaderos pastores quieren glorificar a Cristo cuidando a lo que Él más ama, a su iglesia. Y estas características, les repito, es una responsabilidad de todos nosotros. Cuidemos nuestros corazones, oremos por nuestros líderes, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, quien es el pastor supremo de su iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, Él nos dará la recompensa. Amén. Oremos. Señor amado, venimos delante de ti, dándote gracias por esta porción de tu palabra que leímos en este texto, Señor. Te ruego que nos ayudes a poner en práctica tu palabra con amor, con humildad, y a cuidar unos de otros por la pureza de tu iglesia, para que podamos manifestar la verdadera piedad y otros puedan conocer lo glorioso que es Cristo a través de nuestras vidas transformadas, Señor, en piedad.
Que tu gracia, Señor, perdonadora, también nos transforme y nos capacite para vivir estas vidas para tu gloria. Ayúdanos a proteger el rebaño en el cual nos has puesto por obispos para apacentar la grey del Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, podamos estar contentos y recibir el galardón, que cuidamos tu grey como tú lo demandaste y no por otro interés o de una manera que te deshonra, Señor. Ayuda a mis hermanos y a mí también y a cada uno de nosotros a someternos a tu palabra, Padre. Cuídanos de los falsos maestros, cuídanos de nuestros propios corazones engañosos y ayúdanos a crecer en la pureza de tu palabra, Señor. Ayúdanos porque sin tu Santo Espíritu es imposible esto, sin tu ayuda, sin tu gracia es imposible. Nosotros no podemos, pero te pedimos que tu palabra nos transforme y nos guíe a parecernos más a Cristo, Señor, en todas las áreas de nuestra vida. Lo rogamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.